Buenos días, estimados. Espero que todos estén bien, que estén muy bien, se estén cuidando y aprovechemos de escuchar, ¿no es cierto?, a Cristian Fuente esta presentación sobre las novedades del proceso renta. Cristian es contador público auditor de la Universidad de Santiago, además es magíster de la universidad de la misma casa de estudio y además trabaja fuertemente en el servicio de impuesto interno, por lo tanto yo creo que la persona más idónea y con más profundidad en estos conceptos. Así que Cristian, te dejo ya para que tú puedas partir ya la presentación. Perfecto, muchas gracias, don Hernán. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, perfecto, Cristian. Genial. Un gusto a todos, muy buenos días. Espero hayan tenido un descansado fin de semana, un alegre fin de semana, dentro de lo que se puede en esta situación. Eh, bueno, yo soy fiscalizador tributario del Servicio de Impuestos Internos, específicamente de la Dirección de Grandes Contribuyentes. La idea de esta presentación es centrarnos en las novedades, ¿cierto?, de la operación renta de la T 2021, visto principalmente de los tres regímenes, o los tres principales regímenes que tenemos como norma, ¿ya? Ver cuáles son puntualmente los puntos a analizar, haciéndonos detenimiento, digamos, en las últimas cosas que se han resuelto, ¿ya? Planteando también algunas dudas que podrían surgir, para continuar con las modificaciones principalmente del régimen 14A, ¿ya? Respecto de las modificaciones del formulario 22 AT 2021, y finalizando con lo que es un análisis respecto de los principales problemas que han surgido respecto de la declaraciones juradas 1947 y 1948 AT 2021. Yo sé que quizás muchos de ustedes están haciendo obviamente su presentación, contemplando que mañana es el último día de vencimiento de estas declaraciones juradas. La idea es poder mostrarles cuáles son los errores quizás que han surgido y que en el fondo nos han llegado este año. Este año tenemos un centro, digamos, donde en cada dirección regional van planteando o van analizando todos los problemas que han surgido, y estos se suben a un grupo en el cual, digamos, revisamos estas observaciones, leemos a qué corresponden, y de alguna manera se va presentando una solución bastante más rápida para efectos de poder solucionar y que los contribuyentes no tengan problema para poder subir su información. Así que en eso va a contemplar, tenemos 62 láminas, pero hay algunas que, contemplado por el tiempo, vamos a presentar más rápido, vamos a hacernos poca detención, considerando que ya se han hecho charlas de eso, y específicamente vamos a detenernos en aquello que puede implicar una mayor detención, un mayor análisis, porque quizás pueden ser temas que a lo mejor han sido solucionados últimamente como situación controversial, y que en el fondo hoy día se puede plantear una respuesta de parte del servicio a través de circulares u oficios. ¿Ya? La idea es que si hay alguna consulta frente a esto la podamos ver al final. Ahí me van diciendo cuáles son las cosas que más se han repetido, para efectos de poder ver si es que no las pude responder en la presentación, las podamos responder al final. ¿Ya? Bueno, la Ley de Modernización Tributaria realiza ciertas modificaciones a los regímenes tributarios de los contribuyentes de la primera categoría, las cuales teníamos vigentes hasta el 2019, tres regímenes principalmente: lo que es renta atribuida 14A, parcialmente integrado 14D, como regímenes generales, establecían el 14A, 14D, y la tributación simplificada, que era lo único que quizás a lo mejor más abordaba respecto a este punto como simplificación, que estaba establecido en el régimen 14 ter letra A de la ley de impuesto a la renta. Esto se modificó desde el 2019 al 2020, principalmente a establecerse tres regímenes. Uno como régimen general, semi-integrado 14A, que es un régimen que en el fondo no tiene ninguna distinción respecto a la aceptación de qué tipo de contribuyentes pueden tener este tipo de acceso, ¿cierto?, de determinaciones de renta. Y tenemos dos específicos para lo que son regímenes como micro, mediana y pequeñas empresas, que es el régimen ProPyme 14D3 y 14D8 como ProPyme transparente.
vamos a ver específicamente las diferencias entre unos y otros, ya para un poco repasar lo que en el fondo se requiere para poder acceder a estos regímenes y cuáles son las características de cada uno. Se mantienen principalmente lo que son el régimen de renta presunta, contribuyentes no afectos al artículo 14, ¿cierto? Los llamados contribuyentes del 14G, ¿cierto? Y contribuyentes sin contabilidad. En general tenemos los contribuyentes del 14G y también tenemos los que hoy día podemos encontrar en el 14B número 1 y número 2, ¿ya? Antiguamente, hasta el 2019, 14C, ¿ya? Esto, no vamos a hacer ninguna especificación, más que nada la idea es que se pueda especificar de que esto no sea modificado. En gran medida, uno puede dar acá una especie de resumen, cuál es el enfoque de cada régimen. Tenemos el régimen 14A que está enfocado a los ingresos, ¿cierto?, de contribuyentes que no le permitan ser clasificados como PYME. Un régimen que no hace distinción, que no hace especificación de quienes pueden en el fondo incorporarse, que tienen una tributación en base a contabilidad completa y que en el fondo determinan un impuesto de primera categoría del 27% con imputación parcial de crédito o semi-integrado, ¿ya? ¿A qué se refiere? Bueno, ya sabemos que en el fondo se establece para estos efectos la restitución, que consiste en el fondo de ese crédito poder devolver de alguna manera, ya sea a través de un débito, ¿cierto? En este caso, una porción, que en este caso es el 35%. Y la tributación de los propietarios, sabemos que es en base a retiro, remesa o distribuciones, ¿ya? En el caso del ProPyme y el ProPyme transparente, en el caso del ProPyme 14D número 3, enfocado, ¿cierto?, a micro, pequeñas y medianas empresas, tiene una tributación en base a contabilidad completa, aunque para estos efectos se permite optar por la contabilidad simplificada. La tasa de impuesto de primera categoría base para este régimen es de un 25%, con el tema puntual de que durante el año 2020, 2021 y 2022, la tasa de impuesto de primera categoría se redujo a un 10%, de acuerdo a la ley 21.256, ¿ya? Y ojo, especificando un factor distinto al que estaba en la circular en consulta, circular 11, hoy día formal, que es del 0,111111, ya que hasta la circular en consulta específicamente se establecían 5 decimales, de acuerdo a lo que decía la circular 2 del año 2015, que ya había estado establecida previamente. Entonces, de acuerdo a eso, se analizó un poco lo que se había dicho en la circular 49 del 2016 respecto a cómo determinar estos factores, y este factor de incremento se estableció de acuerdo a lo que dice esa circular, truncando, ¿cierto?, todo lo que resta después del sexto decimal. Por lo tanto, de hoy día, podríamos decir, de hoy día en adelante, todos los factores se determinan de la misma manera. Es por ello que en el fondo se aplicaron los 6 decimales respecto a este factor. La tributación de los propietarios en base a retiros, ¿ya? Y para estos efectos el régimen ProPyme transparente, artículo 14 de número 8, está enfocado a los micro, pequeñas y medianas empresas de la misma manera que el 14 de 3, pero con la especificación de que los propietarios pueden ser solamente contribuyentes de impuestos finales, llámese, ¿cierto?, contribuyentes del impuesto global complementario o impuesto adicional. Tienen como característica que están liberados de llevar contabilidad completa, ¿cierto?, aunque pueden voluntariamente optar por ella. Están liberados del impuesto de primera categoría y la tributación, ¿cierto?, de los propietarios es sobre el resultado que determine la empresa, que vamos a ver más adelante cómo a grandes rasgos lo determina, y se asigna, ¿cierto?, de acuerdo al porcentaje de utilidades en la sociedad a la cual tengan acceso o residualmente respecto del capital. Vamos a partir con el análisis específicamente del régimen general 14A. Entre los requisitos, o sea, entre las modificaciones que podríamos ver a grandes rasgos, ¿cierto?, sin hacer tanta detención en alguno de ellos, es que entre los requisitos ya sabemos que los requisitos del gasto han cambiado. Se aperturó un poco la gama respecto de la visión, ¿cierto?, cómo vamos a contemplar la necesidad del gasto. Hoy día, la necesidad del gasto especifica que se tengan aptitud, ¿cierto?, para estos efectos para poder generar la renta en el mismo o futuros ejercicios y se encuentran obviamente asociados al interés, desarrollo y mantención del giro del negocio. Esto está un poco más detallado en lo que es la circular 53 del año 2020. Específicamente hay varias cosas que hoy día como servicio
ya estábamos contemplando respecto a esta norma, pero sin que en el fondo la dijera por sí misma hoy día contemplada. Teníamos casos específicos analizados en oficio, que sin duda hacen que ya a lo mejor esto no sea algo tan nuevo, pero sí a nivel de concepto y sí a nivel de mirada, que hoy día en el fondo, si bien como norma antes no se contemplaba, hoy día en el fondo sí, quedó especificado esta situación. Por lo tanto, que no quepa duda de que van a salir varias menciones en oficios, varios temas analizados, dentro de los cuales podamos en el fondo analizar con más detalle este concepto. ¿Ya? Otro punto, la eliminación del PPUA como norma permanente. Ya sabemos que esto como norma permanente rige a partir de la de 2025, pero sin embargo tenemos un artículo transitorio, que es el 27, que establece ciertas determinaciones que puede efectuar el contribuyente como PPUA, pero por ciertas limitaciones. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del año comercial 2020, tributario 2021, el año en que en el fondo nos encontramos para poder efectuar la declaración, vamos a poder imputar como PPUA, ¿verdad? O vamos a poder determinar como PPUA un límite que va a estar dado entre la cantidad menor, un 90% de la cantidad menor, entre lo que son los dividendos y retiros, ¿cierto? Afecto a impuestos finales o, en este caso, la pérdida tributaria. Hay una circular en consulta que en el fondo ya se terminó el plazo para la consulta, pero que establece ejercicio y establece el análisis de cómo se va a contemplar estos retiros y dividendos. Si bien en la norma, a lo mejor en el artículo 27 transitorio no quedaba tan claro, pero estos ejercicios y esta circular en consulta lo viene a aclarar, que cómo se determinaban estos retiros o dividendos, y esto queda claro de que son incrementados. O sea, al comparar el 90% se hace respecto de retiro dividendo recibido incrementado versus, ¿cierto?, la pérdida, ambos el 90%. ¿Ya? Es de toda lógica que debió haber sido de esa forma, considerando que si no consideraba el dividendo retiro incrementado, claramente el 90% podía superar, en este caso, al 90% de la pérdida. Por lo tanto, se da esa lógica. ¿Ya? Respecto al castigo de deudas incobrables, el artículo 31, inciso cuarto, número 4, establece ciertas nuevas medidas para poder establecer un castigo de incobrables, conservando aquellas que ya se estaban dando para los regímenes generales, ya que estaba establecido de acuerdo a la circular 24 del año 2008 y 34 del año 2008 para los suministros, norma general y norma para suministro, para poder determinar, ¿cierto?, los porcentajes de incobrabilidad perdón, los porcentajes respecto a los tramos que se debían considerar para poder determinar el castigo, ¿ya? Pero ahora específicamente se determinó una forma, ¿cierto?, de poder llevar a gasto de acuerdo a un porcentaje de incobrabilidad, ¿verdad? Y también de acuerdo a un periodo o plazo de incobrabilidad que se tenga respecto de la deuda en particular. Esto específicamente está en la resolución 121 del año 2020, en el cual en el anexo 2 podemos ver ejercicios, ¿cierto?, respecto de lo que se puede determinar en cada caso o cómo es que se debe confeccionar el registro. En este caso, a elección del contribuyente, se podrán llevar a gasto los créditos vencidos, ¿cierto?, que se encuentren impagos por más de 365 días, contados desde su vencimiento, o al valor que resulte de aplicar un porcentaje sobre el monto de los créditos vencidos. ¿De qué forma? En el AT 2021 vamos a tener un porcentaje especial, el cual va del día al 75%, y en el año tributario 2022 en adelante de un 5 a un 50%, ¿ya? Considerando obviamente la situación complicada en la que nos encontramos, ¿ya? Ojo que no opera esta situación cuando hay operaciones con relacionados de acuerdo a lo que establece el artículo 8, número 17 del Código Tributario, ¿ya? Importante, todos los castigos, hoy día siempre existía, o sea, hasta el 2020, ¿cierto?, 2019 siempre existía la complicación de parte de los contribuyentes y en el fondo respecto a la mirada que tenía el servicio de lo que señalaba claramente la circular 24 del 2008 respecto al control de los castigos incobrables. Muchas veces no se cumplían los requisitos a la fecha en que estábamos fiscalizando o el contribuyente estaba determinando sus impuestos respecto de poder determinar esta incobrabilidad, y por lo tanto el contribuyente no lo podía considerar como gasto, ¿cierto?, en la renta líquida,
pero también debía establecer un control en el capital propio tributario. Este control estaba dado por esa circular 24 del 2008 para efectos, ¿cierto?, de poder contemplarlo como un posible gasto para ejercicio futuro, un derecho en el fondo, un activo para el contribuyente, de poder en el fondo, en el caso de si se ejercían las acciones de cobro respectivas, poder llevarlo como un gasto tributario en el periodo en que ello se cumpliera. Sin embargo, existía esta pugna con el contribuyente respecto de, muchas veces se decía, si no tengo quizás a lo mejor, no voy a perseguir acciones de cobro, ¿por qué? O de alguna manera no puedo perseguir acciones de cobro porque ya los tiempos han pasado. Sin embargo, el contribuyente de igual forma debía mantener este control. Entonces, todos los castigos incobrables que hoy día a lo mejor hasta el capital propio tributario determinado el 1 de enero del 2020 formaban parte de los agregados en el total de activos, todo eso en el fondo el contribuyente hoy día, dado que han pasado más de 365 días, podría llevarlos perfectamente a gasto por esta norma. ¿Ya? Obviamente, de acuerdo al anexo 2 de la resolución, ¿cierto?, que está establecida para el efecto, establece porcentaje de acuerdo al rango de incobrabilidad, y ¿cierto?, que está establecido hasta los 365 días, por lo tanto, aquellas deudas que se extienden por más días, obviamente el contribuyente puede llevar a gasto el porcentaje restante que corresponde. De acuerdo a la depreciación instantánea, como características generales, ¿cierto?, salió hace poco, ¿cierto?, lo que es la circular 11 del año 2021, que establece, ¿cierto?, y que abordó el tratamiento de lo que es el 21 transitorio, 22 transitorio y 22 transitorio bis de la ley 21.210, que incorporó la ley 21.256, para analizar, ¿cierto?, todo lo que es el gasto por este tipo de depreciación, y establecía características para cada uno. Aquí vamos a ver en general cuáles son, en grandes rasgos, esta forma, ¿cierto?, que aborda los artículos, para que lo podamos conversar. En este caso el 21 transitorio estaba establecido que para los bienes nuevos importados destinados a nuevos proyectos de inversión, que la depreciación instantánea como la acelerada se deducen como gasto en el ejercicio en que haya comenzado el uso del bien. Hay una distinción. Y también ya sabemos que para los efectos de régimen general, 14A, se deben considerar los ajustes correspondientes, ¿cierto?, en el DEDAN. Ojo, comparación del régimen específico de depreciación que se elija respecto de la depreciación normal tributaria, no de la financiera, ¿ya?, que puede ser distinta, ¿no? El artículo 22 transitorio tenemos lo que son los bienes nuevos o importados para ser instalados físicamente en lo que es la región de la Araucanía, por al menos 3 años, y se deprecian al momento de la adquisición, ¿ya? Distinto. Eso es la depreciación es por el 100% de la adquisición del bien. Obviamente dejando de lado aquello que se vaya a utilizar como crédito, ¿cierto?, que no puede ser contemplado como gasto. Y en el caso del 22 transitorio bis, los contribuyentes que declaren renta efectiva según contabilidad completa pueden depreciar los bienes nuevos o importados de manera instantánea e íntegra en el ejercicio de su adquisición. Justamente ocurría un problema, y que a lo mejor no se planteó en la circular original que salió a consulta, pero sí se consideró las dudas o las consultas hechas por los contribuyentes. Así que muy importante que cuando salga, ¿cierto?, esta circular, muy importante la labor que hace la ciudadanía, los contribuyentes, respecto de plantear ciertas dudas, ¿cierto?, de aplicación. Recordemos que esta es una facultad, ¿cierto?, que está establecida en el artículo 6 del Código Tributario, respecto de enviar las circulares o todos los circulares de proyectos, ¿cierto?, a consulta pública, y que muchas veces ayudan a evitar, ¿cierto?, de que hayan dudas al momento de salir esta circular. Entonces, justamente quedaba la duda qué pasaba con aquellos proyectos que se recibían, ¿cierto?, como parte, ¿verdad?, cómo iban a tratar la depreciación si hasta el 31 de mayo del 2020 había un régimen, y a partir del 1 de junio del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2022 había otro régimen de depreciación. Justamente aquellos que se han recibido, ¿cierto?, las obras, las partes que se han recibido hasta el 31 de mayo del 2020 van a tener, ¿cierto?, el 50% de la depreciación o el 100%, dependiendo si se trata, ¿cierto?, de el artículo 22 transitorio o 21 transitorio, y en el caso de que aquellas partes que sean recepcionadas desde el 1 de junio del 2020 hasta el 2022 van a recibir, ¿cierto?,
el tratamiento que establece el artículo 22 transitorio bis. O sea, unos van a depreciarse por el 50% o 100% hasta mayo, y desde el 1 de junio del 2020 van a ser depreciados, ¿cierto?, en forma instantánea por el 100%. ¿Ya? Solamente hay que hacer la distinción entre el periodo de recepción, ¿cierto?, de lo que implique cada proyecto de inversión. Ojo, más información respecto de este tratamiento está en la circular 31 del 2020 y complementada respecto de lo que es el 22 transitorio bis en la circular 11 del año 2021. Tenemos por el otro lado la amortización de intangibles, que también salió indicado en la ley 21.256, el periodo, ¿cierto?, de adquisición respecto de intangibles entre el 1 de junio del 2020 al 31 de diciembre del 2022. Ojo, sobre ciertos intangibles. ¿Cuáles? Los derechos de propiedad industrial, protegidos conforme a la ley 19.039, los derechos de propiedad intelectual, protegidos conforme a la ley 17.336, y las nuevas variedades vegetales protegidas conforme a la ley 19.342. Solamente esto. No se extiende este beneficio para lo que sean, por ejemplo, los del 31 inciso cuarto número 9, que ya tienen su tratamiento, que para este caso, por ejemplo, el goodwill va a seguir considerado como un activo tributario que se va a llevar a gasto, ya sabemos, de acuerdo a lo que establece la norma al momento de término de giro o de su absorción como sociedad. Eso sigue el tratamiento que ya tenía, solamente especificación para este tipo de intangibles, ¿ya? Los derechos, perdón, para estos efectos, el artículo 31, inciso cuarto, número 6, se aceptará como gasto la remuneración, ¿cierto?, razonablemente proporcionada que se asigna al socio accionista o empresario individual que efectivamente trabaje en la empresa, considerándose como rentas del 42, número 1. Importante poder indicar de que siempre para estos efectos se deben concebir, los requisitos básicos del artículo 31, inciso primero, como reglas generales del gasto. Por eso específicamente aquí, aunque es redundante, se indica que efectivamente trabaje en la empresa, ¿ya? Específicamente aquí siempre existió una duda, porque teníamos muy marcado lo que es el tema del sueldo empresarial, ¿cierto?, respecto de la limitación del tope imponible, ¿verdad?, que teníamos sobre las cotizaciones previsionales. Pero ese límite ya se eliminó. Y otra cosa específica que indicó el oficio 780 del 2021 es que la limitación de poder efectuar cotizaciones, como hasta el 2019 se hacía, para poder acceder al gasto, ya también se eliminó. Por lo tanto, hoy día el límite único, ¿cierto?, para poder aceptar como gasto este tipo de remuneraciones, ¿verdad?, entregadas al socio o accionista, es que, ¿cierto?, el sueldo empresarial sea razonablemente proporcionado a la importancia de la empresa, a las rentas declaradas y a los servicios prestados y a la rentabilidad del capital de la sociedad. Como digo, pueden ver lo que está indicado en el oficio 2717 y complementariamente lo indicado en el oficio 780. ¿Ya? Solamente como para efectos de mención, el número 13 y 14, nuevos numerales del artículo 31, inciso cuarto, el primero indica respecto de gastos por desembolso incurrido por exigencia o medida o condiciones medioambientales, que hasta la ley 20.780 y después por la 20.899 se habían incluido como gastos rechazados, ¿cierto?, de lo que era el artículo 21, porque se contemplaron incluso como parte del inciso segundo. Hoy día, en el fondo, la norma deja explícitamente, ¿cierto?, aunque uno, de acuerdo a los requisitos del gasto general, podía también determinarlo de esa manera, son gastos aceptados en la medida, ¿cierto?, de que sean importantes, sean exigencias que estén, ¿cierto?, acordadas de acuerdo a ciertos proyectos que se estén realizando, ¿ya? Y el numeral 14, que, ¿cierto?, permite el gasto por desembolso de descuento ordenado, ¿cierto?, por entidades fiscalizadoras, que efectivamente pague el contribuyente en cumplimiento de una obligación legal de compensar el daño patrimonial a sus clientes usuarios. Ojo, cuando no se exija probar negligencia del contribuyente. En caso contrario, si hay negligencia del contribuyente, es un gasto, ¿cierto?, no aceptado, se agrega en la renta líquida, pero no se afecta con lo que es la tributación del artículo 21. En grandes rasgos, eso, son especificaciones, ¿cierto?, que se han dado, que en el fondo en algún momento pudieron generar controversia, sobre todo el numeral 14. El numeral 13, para mí en particular, es algo que en el fondo la norma viene a expresar específicamente en un nuevo numeral,
pero que de alguna manera si uno analizaba el inciso primero, uno perfectamente lo podía haber considerado como un gasto aceptado sin en el fondo que existiese necesariamente este numeral. Ajá. En general, tributación del artículo 21 de la LIR. Tenemos, ¿cierto?, ya los claros incisos primero, segundo, tercero y cuarto, principalmente el inciso primero y tercero, que establecen esta tributación. La tributación del artículo 21 hoy día se ve bastante más limitada en su aplicación en el inciso primero, ¿ya? ¿Por qué? Porque efectivamente para aplicación de este 40%, ¿verdad?, se necesita que beneficien directamente o indirectamente a los relacionados, ¿cierto?, a las empresas o sus propietarios, en el caso en el cual si se llega a producir esa situación, que quede claro que no va por el inciso primero, sino que va al inciso tercero, ¿ya? Y los contribuyentes también que no logren acreditar la naturaleza y efectividad del desembolso, ¿ya? Por lo tanto, en el caso de que se produzcan una de esas dos situaciones, la tributación va a ir, ¿cierto?, de acuerdo a lo que corresponda. Si es en el caso primero, que beneficie directa o indirectamente a los relacionados, a la empresa, a sus propietarios, se va a generar la tributación del inciso tercero, y en el caso de que no se logre acreditar la naturaleza y efectividad del desembolso, va a aplicar el inciso primero, o sea, el 40%. Ojo, el tema del oficio 40 del año 2021 de las donaciones. Aquel monto que exceda los límites o el límite global absoluto, por ejemplo, el 5% de la renta líquida, hasta el 2019, específicamente diría hasta febrero del 2021, se aplicaba una tributación del 40%. Particularmente hoy día, desde marzo en adelante, la tributación que corresponda va a ser solamente con primera categoría. ¿Por qué? Porque para estos efectos del oficio lo especificó. Primero, mientras no beneficie directamente o indirectamente relacionado, y además no logra acreditar la naturaleza. En este caso, cuando yo hago donaciones, logro acreditar la naturaleza. Por lo tanto, para esos efectos no se cumple la condición de poder quedar afecto, ¿cierto?, con la tributación del 21, al menos con el inciso primero. Razón por la cual no se ve afectado con este 40%. ¿Ya? En el caso del inciso tercero, los elementos para considerar, ¿cierto?, un retiro, remesa o distribución se especifican, ¿ya?, en el inciso tercero como elementos para poder considerarlo ante lo que en el fondo podíamos encontrar en una circular bien antigua que había. Y también hay una especificación, y yo creo que es la norma una de las únicas cosas que hace mención a la universalidad respecto del uso y goce de los bienes de la empresa destinados al esparcimiento de su personal u otros bienes, siempre y cuando esos bienes estén disponibles y puedan ser utilizados por todos los trabajadores sin exclusiones. Esos bienes pueden, o ese uso puede quedar, ¿cierto?, no grabado por la tributación del inciso tercero, ¿ya? Pero tiene que tener esas condicionantes, que estén disponibles para todo su personal, que sea universal, ¿cierto?, el acceso a esos bienes o a la utilización de esos bienes, y que puedan, ¿cierto?, sin distinción, poder ser utilizados por todos ellos. Respecto al inciso segundo, una de las modificaciones que en el fondo podemos ver son los gastos efectuados por corporaciones y fundaciones chilenas, ¿cierto?, salvo que se apliquen los supuestos del inciso tercero. O sea, esos gastos que efectúan corporaciones y fundaciones no van a quedar grabados con la tributación del artículo 21 mientras no se cumplan los supuestos del inciso tercero. Y también otra cosa que podemos agregar acá, el impuesto de primera categoría en carácter de voluntario. Recordemos que ese impuesto de primera categoría se encuentra en la misma norma establecido en el artículo 14. Por lo tanto, razón por la cual, ¿cierto?, este gasto va a quedar, o este impuesto va a quedar contemplado dentro de lo que son hechos no gravados con el artículo 21. ¿Ya? Ahora, lo que respecta al impuesto de primera categoría en carácter de voluntario, ¿ya? Establecido, ¿cierto?, en el artículo 14, número 6, se hace respecto de retiro, remesas o distribuciones afectos a los impuestos global, complementario o adicional, que no se les asigne crédito, ya sea porque no existe SAC al término del ejercicio, y que esos beneficiarios de los retiros, remesas o distribuciones siempre deben ser contribuyentes de impuestos finales. Ojo con lo que está establecido en la página 42 de la circular 73 del año 2020, que si bien a lo mejor se da esta situación de que el beneficiario del retiro, remesa o distribución sea para contribuyentes de impuestos finales, bien puede haber beneficiarios, ¿cierto?, intermedios que tal vez no sean contribuyentes de impuestos finales. Lo importante es que ese retiro, remesa o distribución vaya a dar a contribuyentes de impuestos
finales. Ahora, ojo también con lo que salió en la resolución 19, ¿cierto? En el caso de que eso ocurra, o sea, que el beneficiario de ese retiro, remesa o distribución por intermedio sea un contribuyente de la primera categoría, eso, ¿cierto?, va a ir a dar una columna específica en el caso para que ese retiro, remesa o distribución se distribuya por, ¿cierto?, o hacia un contribuyente de impuesto final. Si eso no ocurre, el crédito, ¿verdad?, que se genera sobre esas rentas pasa a tener sin derecho, o sea, sin restitución persona a con restitución. Ojo ahí con ese cambio, que en el fondo está establecido principalmente ahí en la resolución 19 y ahora en la resolución, si no me equivoco, 37, que también salió para especificar el RETRE, ¿cierto? Perdón, el control, ¿cierto?, de rentas para estos efectos tributarios del 14/3 que salió la semana pasada. ¿Ya? Ojo, no se puede deducir ningún crédito contra impuesto de primera categoría en carácter de voluntario. En el año comercial del pago del impuesto de primera categoría en carácter de voluntario se puede deducir de la renta líquida en la RLI hasta el monto incrementado, ¿cierto? Con el tope, ¿cierto?, de la renta líquida, con posibilidad de poder deducir en los ejercicios futuros hasta que ese tope ¿cierto?, o hasta que ese monto se pueda deducir completamente. Ver el artículo 42 transitorio que da esta posibilidad y que da la posibilidad a los contribuyentes del 14A o 14B, ¿cierto?, que estaban determinados hasta el 2019, de poder continuar esta deducción en la determinación de la renta líquida mientras cambien de regímenes a 14A, 14D3 o 14D8 en el 2020 en adelante. Artículo 14E, incentivo al ahorro. Tenemos la opción de rebajar hasta un 50%, ¿cierto?, de la renta líquida que se mantiene invertida en la empresa, con tope de 5.000 UF. Los contribuyentes beneficiados sabemos que son los contribuyentes 14A de 3, ¿ya?, que tengan un promedio anual de ingresos del giro máximo de 100.000 UF en los 3 años anteriores, sumar, ¿cierto?, los ingresos de empresas relacionadas de la misma forma en que lo vamos a ver en el 14D. Ojo, no aplica para ¿quiénes? Para contribuyentes con ingresos por instrumento de renta fija, posesión de explotación de derechos sociales, cuotas de fondos de inversión o fondos mutuos, acciones de sociedad anónima o contratos de asociación o cuota en participación que excedan del 20% del total de los ingresos brutos. Estamos hablando de ingresos propios más el de sus empresas relacionadas o el que determine la empresa a un término de giro. ¿Ya? Los contribuyentes que opten por acogerse a este incentivo deben manifestarlo en el formulario 22, específicamente en el reverso, en el recuadro número 12. Esa es la forma, ¿cierto?, de poder contemplar esta opción o pedir, ¿cierto?, esta rebaja por reinversión o mantención de rentas en la propia empresa. ¿Ya? Ojo, otra cosa que salió bastante importante, circular 7 del año 2021, ¿ya? Y la resolución 10 también del mismo año, que crea un código específicamente para el formulario 29 para poder contemplar esta opción, que tienen de recalcular la tasa de PPM obligatorio, ¿ya? ¿Para qué se da? Específicamente para poder contemplar, ¿verdad?, la necesidad que tenían los contribuyentes de poder a lo mejor pagar menos mensualmente por la afectación que han tenido por esta situación de crisis en que estamos atravesando. Sin embargo, esto es una norma permanente, por lo tanto, ya sea que el contribuyente aumente sus ingresos o los disminuya, ¿verdad?, podrá optar a poder determinar esta norma. Es una opción, ¿ya? Se debe determinar una renta líquida provisional a marzo, junio o a septiembre del año en que se está efectuando, y esa renta líquida se debe, ¿cierto?, determinar como uno determina exactamente igual una renta líquida, salvo que no puede aplicar corrección monetaria ni ajuste por concepto de partidas del artículo 21. Lo sabemos claramente que no pueden aplicar corrección monetaria porque la corrección monetaria que establece el artículo 41 se determina la fecha del balance, y uno de la fecha del balance lo determina a diciembre, por lo tanto, para estos efectos no podría aplicar esos ajustes, y las partidas del artículo 21 tampoco. La renta líquida provisional se comparará, ¿cierto?, con la RLI definitiva del ejercicio anterior en la porción que corresponda, ya sea en este caso un cuarto, o 2 cuartos, o 3 cuartos, o en el fondo el total de la renta en general. Si se constata una variación positiva o negativa superior al 30%, se tiene el derecho a ejercer la opción de recalcular su tasa de PPM obligatorio.
Lo que es el registro tributario de rentas empresariales, o RETRE, ya no sabemos cuántos nombres está teniendo en la resolución 130 del 2016, se llamaba registro de rentas empresariales. Hoy día, según la resolución 19 y 37 del año 2020 y 2021, se llama registro tributario de rentas empresariales, o RETRE, ¿ya? Así que ojalá no genere tanto estrago estas nuevas utilizaciones de abreviaturas o nombres específicos que se le está dando. Estamos conociendo, ¿cierto?, estos nuevos registros. El orden de imputación, como se establece ahí, está establecido en la página 31 de la circular 73 del año 2020, ya sea para el retiro, remesa o distribución o devolución de capital. Particularmente parte por el RAI en el caso de la remesa o distribución, de DAN, REX u otras cantidades, ¿cierto?, que se afecten para estos efectos y que para todos los efectos van a ser cantidades afectadas a impuestos finales. Y en el caso de la devolución de capital, FUR, en la medida, ¿cierto?, que quien realiza la devolución de capital haya contemplado o haya efectuado esta reinversión de retiros que se tenía vigencia hasta el 2014, RAP, RAI, de DAN, ¿cierto?, REX, UVET o utilidades de balance en exceso de las tributarias, imputación a capital, o en el caso de que existan más rentas y se hayan imputado a tales, sean otras cantidades que también para estos efectos van a ser afectas a impuestos finales. ¿Ya? En el caso de la imputación de retiros del año, y como está establecido también en la resolución 19, en el anexo número 1, la imputación de los retiros va a ser retiros o dividendos del ejercicio, seguido por los retiros en exceso, y en tercer lugar por las devoluciones de capital. ¿Ya? En el caso de la renta afecta a impuestos finales, recuadro número 13 del formulario 22 de la T 2021, para calcular el RAI se utiliza el valor del capital propio tributario establecido en el número 10 del artículo 2 de la LIR, que en definitiva establece textualmente que se trata, ¿cierto?, de los activos menos los pasivos tributarios, por decirlo así. ¿Ya? Ojo, para determinar, ¿cierto?, la diferencia del RAI se hace de la misma manera, en estricto rigor, que lo hacíamos hasta el 2019 con salvedades. Primero, los efectos del REX, ¿ya? Del REX negativo. ¿Por qué? Porque sabemos que en el capital propio tributario yo contemplo las rentas que están afectas y no afectas a impuestos finales. Es un conglomerado de rentas más capital. Por lo tanto, las rentas exentas o ingresos no rentas que tenían un saldo negativo, sin duda me estaban contaminando el régimen de las rentas afectas a impuestos finales. Por lo tanto, hay que eliminar ese efecto en lo que contempla la determinación del RAI. Por eso, en el fondo, el REX negativo se tiene que contemplar con su signo negativo, o en el fondo, si hay un REX negativo al término del ejercicio, se debe agregar al capital propio tributario, para efectivamente no contaminar estas rentas afectas a impuestos finales. ¿Ya? Y otra cosa importante, debemos considerar los retiros del ejercicio, justamente porque los retiros, remesa o distribución determinan su calidad como tal, ¿verdad?, al término del ejercicio. Por lo tanto, si tomamos el capital propio tributario al término de ese ejercicio, los retiros, remesas o distribuciones ya van a estar disminuidos. Por lo tanto, al volver a incorporarse al capital, vamos a poder de esta manera determinar su situación al término del ejercicio. Importante la forma, ¿cierto?, de la actualización del capital aportado, que como ya se dijo en el suplemento tributario y en la circular 73 en forma implícita, ¿cierto? Incluso en el suplemento tributario hay un ejemplo. La actualización del capital es por puntos, o sea, ¿a qué me refiero? Desde la fecha del aporte del capital hasta la fecha en la que estamos efectuando la determinación respectiva. ¿Ya? Ojo con eso, nadie lo hace así, pero de alguna manera es una instrucción que viene dada por la norma. Y que ya venía dada por la norma desde la ley 20.780 y 20.899. Lo que es la diferencia entre depreciación normal y acelerada, tenga en consideración de lo que está establecido en el numeral 5 del inciso cuarto del artículo 31, 5 bis, y también en lo que está establecido, y como ya lo mencionamos, en el artículo 21, 22 transitorio y 22 transitorio bis, ¿cierto?, para poder en el régimen del 14A poder determinar esta diferencia de depreciación en cada momento. Ojo que para este registro se van a rebajar, ¿cierto?, las cantidades que para estos efectos
corresponden a la depreciación normal después de que se termine de aplicar la depreciación acelerada de los bienes, o si los bienes que generaron esta diferencia de depreciación se enajenan o se castigan, ¿ya? O también si es que en el fondo esta diferencia de depreciación es imputada ya sea por retiro, remesa o distribución o disminución de capital, ¿ya? En el registro REX, a grandes rasgos, que es el registro hoy día que en cierta medida hasta el 2019 era como uno de los registros bastante más sencillo, bastante más fácil de controlar, hoy día se nos dificulta bastante más por la cantidad de columnas, ¿cierto?, que debemos contemplar de esta forma. Tenemos las rentas con tributación cumplida, las rentas exentas y los ingresos no renta, a grandes rasgos. Vamos a ver específicamente a continuación, ¿cierto?, lo que implica o cuáles son las principales columnas que vamos a tener que llevar a control. Tenemos específicamente lo que es el RAP acumulado, ¿cierto?, al 2019, artículo 10 transitorio de la ley 21.210. Tenemos la diferencia, ¿cierto?, que contemplaba el ex artículo 14 ter al traspasarse, ¿cierto?, a un régimen del 14A, ¿verdad? Porque veníamos de un régimen que pagó, ¿cierto?, en cada año que generaba renta, por lo tanto ahora a un régimen, ¿cierto?, de postergación, como es el 14A, con respecto a impuestos finales, se nos va a generar, ¿cierto?, un monto o unas utilidades que ya cumplieron totalmente su tributación. Recuerden que las rentas del 14 ter letra A pagaban impuestos de primera categoría al momento de su generación y también pagaban impuestos finales en ese mismo año. Por lo tanto, la tributación respecto de esas contribuyentes ya está totalmente cumplida. Esas rentas se van en primer lugar y eso en el fondo es lo que contemplamos como rentas de tributación cumplida que tienen preferencia, ¿verdad?, respecto de otras rentas que están contempladas en el registro, ¿cierto?, REX, e incluso por sobre las rentas que están grabadas con el ISFU. ¿Ya? Tenemos las rentas percibidas del artículo 14b, número 1 y número 2, contabilidad, ¿cierto?, para estos efectos simplificados, según contrato, o rentas percibidas por contribuyentes con renta de contribuyentes de renta presunta. Tenemos la diferencia del capital propio tributario, que podemos establecer, ¿cierto?, de acuerdo al artículo 32 transitorio, y tenemos los retiros desproporcionados con cargo a rentas grabadas al ISFUT, o sea, lo que establece el 39 transitorio en el caso de que contemplemos, ¿cierto?, que se haya contemplado, fundadamente, por supuesto, de que haya, para estos efectos, un mayor retiro al correspondiente y que se haya afectado, se haya imputado, para estos efectos, al ISFUT. ¿Qué ISFUT? Específicamente el ISFUT que sea aquel de la ley 20.780 y 20.899. De hecho, ese es el fundamento de por qué este ISFUT esté separado del ISFUT de la ley 21.210. ¿Ya? También tenemos, como ya dije, el ISFUT 20.180 y 20.899, que si bien a lo mejor tiene preferencia, ¿cierto?, para poder imputarse, siempre igual va atrasito de lo que dice, ¿cierto?, lo que son rentas acumuladas en el RAP o contribuyentes que vengan, ¿cierto?, del 14 ter letra A. Tenemos la renta grabada con el ISFUT de la ley 21.210, utilidades grabadas hasta el año 83, y también importante, rentas grabadas por distribución o distribuciones desproporcionadas, que está establecido como ya en régimen, ¿cierto?, lo que es el 14A número 9 de la ANLIR, ¿ya?, que establece también una tributación especial, ¿verdad?, para esas rentas que se hayan percibido, ¿verdad?, y que a lo mejor se hayan beneficiado un contribuyente afecto a impuestos finales por sobre otro, de acuerdo a su participación en las utilidades en el capital. Tenemos las rentas exentas que también se siguen contemplando, son del artículo 11 de la ley 18.401, que son las del famoso capitalismo popular, y de lo cual sale un concepto también nuevo, que son la TEX, o la tasa, ¿cierto?, efectiva para efecto de estas rentas exentas. ¿Ya? En el registro SAC, para estos efectos, está compuesto, ¿cierto?, por el impuesto de primera categoría, la renta líquida generada en el ejercicio, aquellos que se perciban por retiros o dividendos, ¿cierto?, el impuesto pagado en el exterior y, ¿cierto?, aquello que se reciba de reorganizaciones. Reorganizaciones en el caso de la fusión propia, impropia, etc. Y las imputaciones, ¿ya?, que debemos efectuar son aquellos ciertos créditos que sean asignados a los retiros, remesas o distribuciones
la imputación última, una de las últimas imputaciones que se hace respecto de las partidas del inciso segundo, o también ahora, con el cambio en el artículo 21, inciso primero, aquellas partidas que, si bien a lo mejor puede contemplarse dentro del inciso primero, por ejemplo, se haya podido acreditar, en este caso, la naturaleza, ¿cierto?, del desembolso, ¿ya? Por lo tanto, si se acredita la naturaleza, para esos efectos no queda grabado con el 40% y solamente con primera. Por lo tanto, hoy día vamos a tener gastos rechazados en el inciso segundo, como siempre los tuvimos, no afecto al artículo 21, y vamos a tener, ¿cierto?, gastos rechazados del inciso primero del artículo 21, pero no grabados con el 40%. Hoy día hay un pelito más, ¿cierto?, de complejidad en el análisis de este tema. Como ejemplo, ya que vimos, ¿cierto?, las donaciones que exceden, por ejemplo, el límite global absoluto. ¿Ya? En general, para comentar ahora un poco de lo que es el régimen ProPyme general, artículo 14D número 3, ¿ya? Tenemos el concepto PYME, que ya sabemos que como requisito tenemos que tener un capital efectivo máximo al inicio de actividades, solamente al inicio de actividades, de hasta 85.000 UF, ¿ya? El promedio de ingresos también, tenemos que tener como máximo 75.000 UF en los últimos 3 ejercicios anteriores al ingreso, o mientras nos encontremos en el régimen, ¿cierto?, al cual sea el 14D3, y en ninguno de dichos ejercicios el ingreso anual debe superar, ¿cierto?, los 85.000 UF, considerando, ¿cierto?, dentro del promedio de 75.000 UF. Por ejemplo, una empresa puede tener 85.000 UF o 84.000 un año y puede tener 50.000 en otro. Entonces, de acuerdo a ese promedio, la idea tampoco es superar las 75.000 UF. Y además tiene una limitación respecto a sus ingresos, ¿ya? Que en el fondo no excedan del 35%, de acuerdo a rentas del artículo 20, número 1, ¿cierto? Solo para bienes raíces no agrícolas, y número 2 de la LIR, la tenencia de derechos sociales, acciones o cuotas de fondos de inversión, o participar en contratos de asociación o cuentas en participación. Para el cálculo del promedio anual de ingresos se debe sumar, ¿cierto?, los ingresos brutos del giro percibidos en GAOs por empresas relacionadas, de acuerdo al artículo 8, número 17 del Código Tributario, y por la tenencia o rescate de enajenación de inversiones en capitales mobiliarios, derechos sociales o acciones, o participaciones recibidas. ¿Cómo determinamos la base? Bueno, la determinación de la base se da por ingresos percibidos menos gastos pagados, menos opcionalmente la rebaja del 50% de la RLI, de acuerdo al artículo 14E, lo cual nos va a dar una base afecta a impuestos de primera categoría, tasa 25, ojo, transitoria 10%, ¿ya? Y también vamos a determinar una base afecta a impuesto único, ¿cierto?, del inciso primero del artículo 21. Entonces, se debe considerar los ingresos percibidos y los gastos de ingresos pagados, sin importar si llevan contabilidad completa o simplificada, y tratándose de empresas, o sea, de operaciones con empresas relacionadas, ojo, 14A, que sean relacionadas 14A, deben ser reconocidas sobre base de vengada también. Bueno, ahí ya tenemos un poco lo que es el concepto de ingreso percibido. Ojo que también está contemplado que si hay una situación distinta al pago, como puede darse, ¿cierto?, como la dación en pago, la compensación, novación, confusión, transacción, que de alguna manera, ¿cierto?, reflejen el incremento patrimonial para un contribuyente, ¿ya? Concepto de ingreso, excepciones. ¿Cuál excepción va a tener el 14D3? Aquellos dividendos o retiros percibidos, ¿cierto?, dividendos, retiros percibidos con motivo de participaciones en otras sociedades. Esos montos no se van a considerar como parte de los ingresos del giro o ingresos que van a tributar con impuestos de primera categoría. Se considera también como parte, ¿cierto?, de un incremento en el SAC que ellos van a controlar para estos efectos en el registro de rentas empresariales, ¿ya? Y los ingresos también que provenga, como ya dijimos, con operaciones sobre empresas relacionadas, acogidas al 14A, se deben considerar no solo en su percepción, sino que también el devengo, lo que ocurra primero. Una especificación también respecto de los egresos, que corresponden a cantidades efectivamente pagadas por la empresa para cubrir gastos y que tengan la aptitud, ¿cierto?, para generar ingresos o renta en el mismo o futuro ejercicio. Ojo, aquí hacemos el check con lo que es la norma general del gasto, artículo 31, inciso primero.
En general, acá tenemos un análisis respecto de ciertos activos para poder considerarlos como parte de la base imponible. Se reconocen como gastos las existencias de insumos adquiridos fabricados en el año y no enajenados usados dentro del mismo ejercicio siempre que estén pagados. Como norma general, siempre que estén pagados. Distinto, por ejemplo, puede ser algo, existencias pagadas al crédito con un mismo contribuyente o aquellas que a lo mejor se adquiera un crédito para pagar dichas existencias. Si yo adquirí con un banco un crédito y pagué las existencias, eso va a ser gasto en ese momento, por el total, independientemente que me queden cuotas del préstamo por pagar. Sin embargo, a lo mejor si tomé un crédito, como indica acá, ¿cierto? En el caso de adquisiciones de bienes o servicios pagaderos o en cuotas, se rebajará solo aquella parte pagada efectivamente durante el año. Ahí, ojo a hacer esa distinción de si yo tengo un crédito, tomo un crédito con un banco para pagar los bienes, eso va a ser gasto completo en ese ejercicio. Distinto es si tomo un crédito con el mismo proveedor. ¿Ya? Ojo, la PYME, ¿cierto? Que hará afecta a la tributación del artículo 21. Ahí se hace el check al artículo 68, inciso cuarto, letra C de la LID, justamente porque aquellos contribuyentes que pueden llevar contabilidad simplificada también quedan afectos y sin importar, ¿cierto? Si su contabilidad es simplificada. Concepto de gasto de ingreso pagado, ya lo vimos un poco. Tenemos compra, importaciones, prestaciones de servicios, remuneraciones. Tenemos las pérdidas de ejercicios anteriores, ya que también quedan dentro de este concepto de egreso. Tenemos pagos financiados con cheque, crédito hipotecario. Esto ya en las charlas que ha dado el servicio se ha dicho, pero los pagos financiados con cheque significa, para estos efectos, la operación queda perfeccionada al momento en que se da cobro al cheque, no al momento de la emisión del cheque. Si yo emito el cheque con fecha, no sé, 2 de enero, el pago no queda realizado al 2 de enero, sino que queda realizado al momento en que ese cheque se cobra, o sea que la operación se perfecciona. Y en el caso del crédito hipotecario, la operación queda, ¿cierto?, efectuada cuando el bien pasa a ser a mi nombre, o sea, cuando hay una perfección respecto del traslado de la propiedad de ese bien, que se da justamente cuando queda transferido en el conservador de bienes raíces. Respecto al impuesto de primera categoría en carácter de voluntario, es igual a lo visto en el régimen general. En el caso del incentivo al ahorro, el tope de la rebaja es el mismo, los 5.000 UF, como para poder rebajarse, ¿cierto?, en la determinación de la renta líquida. Sin embargo, lo único que cambia es la opción. Claramente el recuadro es el número 17. Recuerden que a nivel de formulario 22 vamos a tener un reverso con bastantes recuadros, pero no todos van a ser llenados por todos los contribuyentes, sino que hay cuadros que a lo mejor son de carácter general y hay otros cuadros, como vamos a ver más adelante, que se dan de acuerdo al régimen. Las partidas del artículo 21, ya, en este caso aquellas que sean afectas a la tributación del artículo 21 se deben rebajar de los ingresos del ejercicio, ya, sin aplicar reajuste, y aquellas, ¿cierto?, del inciso segundo se dejan agregados en la renta líquida para ser grabados con impuestos de primera categoría. Ojo con la expresión que se hace en el formulario, porque en el formulario, si bien se apertura, primero se deja agregado y después se rebaja, o hay alguna en el fondo, en este caso, si son del inciso segundo, solamente se deja contemplado como parte de los agregados. El PPUA es igual a lo indicado en el régimen general, y los créditos, en este caso, se acceden a todos los créditos que también están en el régimen general, y ojo con el tema del 33 bis, que se calcula sobre el valor de adquisición del bien sin aplicar corrección monetaria. Y si bien a lo mejor, por ejemplo, el bien es pagado en el año siguiente, y hoy día lo registro como parte de mis compras, o sea, hoy día este año 2020, ¿cierto? Yo pagué el bien, lo adquirí, pero pagué una cuota nomás. Entonces, la segunda cuota la termino de pagar al año siguiente, pero resulta que el crédito lo utilizo al momento, ¿cierto?, en el año 2020, al momento de pagar la primera cuota, independientemente de que voy a poder rebajar solamente una cuota de gasto, ¿cierto?, por la adquisición del bien. ¿Ya? Por lo tanto, se da al momento de la adquisición, de la utilización del crédito, o sea, al momento de la adquisición, y no se encuentra, ¿cierto?, relacionado íntimamente al pago. El pago lo va a dar para el momento de poder llevar a gasto, ¿cierto?, aquel activo, ¿cierto?, fijo que yo adquirí. Bueno, tenemos las tasas que ahí están establecidas. Lo único importante acá que la ley 21.256 y como establece la circular 11,
¿cierto? Rebajó las tasas de pagos provisionales mensuales obligatorias, en este caso del 0,125% y 0,25%, eso está en la circular 11, como ya indiqué, para que lo puedan revisar. Este tipo de contribuyentes no están o no deben llevar DAN, debido a que ya sabemos que los activos fijos conforman, ¿cierto? Esta diferencia de depreciación acelerada normal, dado que ellos en el fondo, al momento de que adquieren los bienes, siempre ellos llevan a gasto, ¿ya? Por lo tanto, no tiene sentido, ¿cierto?, controlar DAN porque no existe una diferencia de depreciación, ¿ya? Existen las liberaciones iguales que en el régimen general, pero para estos efectos que ya sabemos que si a lo mejor no tienen rentas exentas y tampoco llevan o no realizan disminuciones de capital, no están obligadas a llevar el RAI, ¿cierto? Pero para estos efectos sí deben llevar a todo evento el SAC. ¿Ya? Respecto a las imputaciones, al igual que el régimen general, se debe realizar en orden cronológico o proporcional si que se realizaron en el mismo día. Ojo, si es que realizaron una distribución el mismo día y ustedes pueden acreditar de que hay una hora, ¿cierto?, de que un propietario hizo un retiro antes y otro después, ustedes pueden en el fondo contemplar un retiro o una distribución en orden cronológico, independientemente que se haga el mismo día, ¿ya? Eso en el caso de que a lo mejor el servicio lo llame o algo así, ustedes tienen que tener cómo acreditar, ¿verdad?, que esta situación se haya producido. El orden de imputación es igual, ¿cierto?, a lo que vimos en el régimen general, salvo que no existe el DAN. O sea, en estricto rigor es lo mismo. Como ven, no existe imputación al DAN. Y respecto al régimen ProPyme transparente, para no alargarme tanto ya, porque estoy como... creo que llegué al límite de la hora, no sé si puedo extenderme un poco más. ¿Aló? Sí, estamos bien en la hora, así que adelante nomás, Cristian. Perfecto, genial, genial. Muchas gracias. Respecto a los requisitos para ingresar al régimen ProPyme transparente, es exactamente lo mismo en cuanto al capital efectivo, en cuanto a los ingresos, al momento de inicio de actividad, el promedio anual de los ingresos brutos, ¿cierto? Y al 35% de los ingresos como tope de las actividades que se mencionan ahí. Y además que los propietarios de la empresa deben ser solamente contribuyentes del impuesto o impuestos finales. Ya sabemos, ¿cierto? El Código Tributario, la ley de la renta establece, ¿cierto?, lo que ya se define por impuestos finales, que son impuesto global complementario e impuesto adicional. Y además, ¿cierto?, especificas formalidades de tipo jurídico, ya que para estos efectos estamos claros de que, dependiendo si es un empresario individual, empresario de responsabilidad limitada, comunidad de sociedad de personas, tenemos distintos requisitos como poder acceder a este régimen transparente 14D8, que están establecidas ahí, que lo especificó la resolución 82 del año 2020. Ojo que hoy día contribuyentes para el AT 2021 ya no pueden cambiarse al régimen 14D3, pero sí pueden hacerlo al régimen 14A, y esa opción está en línea en la página del servicio. La determinación de la base, en estricto rigor, es muy similar al 14D3, salvo que se encuentre liberada del impuesto de primera categoría. Y en este caso, para estos efectos también se debe considerar, respecto de las operaciones relacionadas con régimen de 14A, deben ser reconocidas sobre la base de vengada o base adeudado, en el fondo, para estos efectos. ¿Ya? Igual, si determinan una pérdida tributaria, también pueden ser reconocidas como ingreso o gasto en el año siguiente, ¿cierto?, para este tipo de contribuyentes. El concepto de ingreso es lo mismo para estos efectos, sin embargo, se incluyen para estos efectos los ingresos sin considerar su fuente u origen si se trata de cantidad afecta o exenta conforme a la ley. Es un poco lo que ocurría en el 14ter letra antiguo, ¿ya? Que para estos efectos, independientemente de la renta que se percibiera, siempre iba a quedar grabada tanto con primera como con impuestos, tanto con impuestos finales. Recuerden, que aquí este tipo de régimen no se afecta con primera categoría. También forman parte de los ingresos las rentas que se perciban a título de retiros o dividendos, ¿cierto?
forman parte de mi RLI, ¿cierto? Que no va a quedar grabada con primera, pero sin embargo va a ser la base sobre la cual tributen los socios o accionistas que correspondan, debidamente incrementadas. ¿Qué renta? Las que se perciban, ¿cierto? Ya sea de un régimen 14A, B o de un 14D3. También se deben considerar los ingresos diferidos, ¿ya? Aquel señalado, ¿cierto?, como norma permanente en el numeral 2 de la letra D del número 8, ¿ya? Que sabemos que en norma van a ser un ingreso diferido que se tenga que considerar en 10 años, ¿ya? Y aquello específicamente, por ejemplo, el saldo pendiente del 2019 que venga de un 14 ter letra A, o aquel, ¿cierto?, por opción del artículo 15 transitorio de la ley 21.210 que se le da a aquellos contribuyentes que venían, ¿cierto?, o que debían haber determinado un ingreso diferido y que por X motivos no lo hicieron, ¿ya? Estos contribuyentes no se afectan con la tributación del artículo 21, por lo que en el caso de que un ingreso no cumpla con los requisitos para ser aceptado como gasto necesario, dichas partidas no podrán ser rebajadas como gasto, o sea, deben formar parte de la base de impuestos de primera categoría y con ello también pagar impuestos finales. A las empresas, ¿cierto?, que se encuentran sujetas al ProPyme transparente de 8, no le resultan aplicables las normas de impuesto de primera categoría en carácter de voluntario y tampoco le aplica el beneficio de reinversión, ¿ya? La tributación para los propietarios, ¿cierto?, se va a dar respecto de la base imponible que determina la empresa y esa se va a afectar, ¿cierto?, con impuestos finales de acuerdo al porcentaje de participación en las utilidades o en el capital, que es lo que está indicado en esta lámina. El PPUA, en el fondo, y de acuerdo a lo que también se establecía en el artículo 27 transitorio y está también tratado en el oficio 2784 del 2020, ¿ya? Si bien a lo mejor en el caso de existir incluso pérdida tributaria, el contribuyente va a absorber, ¿cierto?, va a generar esa pérdida con la posibilidad de que sus propietarios puedan, ¿cierto?, invocar la posibilidad de poder utilizar este crédito, ¿ya? Y va a seguir, ¿cierto?, el orden de origen de ese crédito, o sea, si es con o sin derecho a restitución, o con o sin derecho a devolución también. Para estos efectos, los PPM, también uno podría pensar que a lo mejor es extraño que este tipo de contribuyentes que no se afecta con impuestos de primera categoría pague PPM, pero claro, estos PPM son los que se ponen a disposición, ¿cierto?, de los socios o accionistas, ¿cierto?, que tengan o que sean dueños de este tipo de sociedades, ¿ya? Ahí está la declaración jurada 1947, que para estos efectos también informa los PPM puestos a disposición, ¿ya?, de los socios o los accionistas. Créditos. Los créditos a los cuales tienen derecho este tipo de contribuyentes son el crédito por impuesto de primera categoría, ¿cierto?, referido al ingreso diferido, ¿ya? El crédito por impuesto de primera categoría asociado a los dividendos o retiros percibidos, el crédito IP o impuestos pagados en el exterior, los PPM que la pyme, ¿cierto?, pague y ponga a disposición de sus propietarios, y el crédito por 33 bis. Ojo, aquí hay un tema con el crédito del artículo 33 bis. Tenemos la resolución 97 del año 2020 y también tenemos el suplemento. Ambos, ¿cierto?, establecen cosas distintas y ahí es algo que tenemos que ver como servicio. ¿Por qué? Porque en la resolución 97 del 2020 se indica que estos créditos no tienen derecho a devolución para los propietarios cuando lo utilicen, ¿ya? Sin embargo, el suplemento, y hay un ejercicio en el suplemento que lo pueden revisar, que nos dice eso. Entonces, es algo que se necesita todavía afinar y en eso estamos. Así que eso. De todas formas, históricamente este crédito 33 bis nunca ha tenido derecho a devolución, salvo el que se dio por ahí antiguamente en el gobierno de Eduardo Frei por cierta inversión o fomento de inversión en este tipo de bienes, pero en general nunca ha tenido derecho a devolución. Por lo tanto, lo más probable, lo más lógico es que quizás siga esa tendencia, pero tenemos que, o hay que definirlo para poder establecer un punto final respecto a esa situación. ¿Ya? Ojo que para estos efectos, dado que no tenemos impuesto de primera categoría, la circular 11 del año 2021 establece, ¿cierto?, cómo deben determinar ese crédito. Y ese crédito, para todos los efectos, no debe superar, ¿verdad?,
el monto de la tasa de impuesto de primera categoría que hubiese afectado a este tipo de contribuyentes. En este caso, sabemos que contribuyentes no podían haber superado una tasa de un 25%, por lo tanto el crédito 33 bis no puede superar el 25% de la RLI en el caso que hubiese quedado afectada primera categoría, ¿ya? Y ojo que para la determinación, ¿cierto?, de lo que es, lo que me faltó indicar en el 14D3, es que la tasa TEF, ¿cierto?, para estos efectos no queda limitada al 0,111, etcétera, ¿cierto?, sino que también queda limitada a la tasa TEF que ellos determinen como tasa normal, ¿ya? Y eso está establecido también en la circular respectiva. Y eso está en la circular respectiva y también está en la circular del régimen 14D3 y está también en la circular 11 del año 2021. Las utilidades reinventidas contenían el registro FUR, dado que si estoy en un régimen, ¿cierto?, en que postergué tributación por este FUR y cambio a un régimen de no postergación como el de 8, tienen que quedar afectas, ¿cierto?, y se grabarán con los impuestos finales al ingresar al régimen de transparencia tributaria. Acá, solamente para que quede un recuadro final de un poco las comparaciones, que es lo que acabamos de hablar, un poco resumido, ¿ya? Para que lo puedan ver, nos vamos a detallar un poco ya en honor al tiempo, para alcanzar a ver los otros temas que también me gustaría que echáramos un vistazo. Novedades de operación renta, esto más que nada a nivel informativo, de formulario, que quiero que también quede claro. Esta operación renta parte con las declaraciones juradas, que entendemos el proceso complejo que significa para todos ustedes, y en definitiva justamente han surgido modificaciones, como ya les indiqué, que hay un canal, ¿cierto?, más directo que habla respecto de las observaciones o problemas para declarar DJ. Y es un poco también una de las cosas que se ha hecho como para tratar de apoyar a los contribuyentes, ¿ya? Esto parte también con lo que es la declaración del formulario 22, a continuación de las declaraciones juradas. El 1 de marzo se estableció la circular 13, que determina ciertos suplementos, que fue modificado ahí el 12 del mismo mes, contemplando recuadros y cosas que no habían sido declaradas de buena manera y que en el fondo se modificaron, una especie de modificación y de aclaración, una fe de rata, ¿cierto?, y una incorporación de nueva información. Si se fijan, entre un suplemento y otro hay varias páginas de diferencia, y esas páginas están dadas porque hay inclusión de recuadros que antes no se incluyeron erradamente, ¿ya? Perdón. Entonces, en este año, el formulario 22 contempla un anverso general, que es un anverso transversal para todo tipo de contribuyentes, personas naturales, personas jurídicas, y 4 reversos, ¿cierto? Y 4 reversos distintos, ¿cierto?, dependiendo de la naturaleza del contribuyente. O sea, si somos, ¿cierto?, contribuyente general, 14A, 14D3, 14D8 o personas naturales. En total, los recuadros al reverso son 23. ¿Ya? Considerando que hasta el AT 2020 existían 12 recuadros en el reverso del formulario y que el llenado del formulario era bastante más sencillo. Hoy día, en el fondo, podríamos decir que volvimos un poco al formulario 22 del AT 2017, en el cual era más detallado y que en el fondo contemplaba menos declaraciones juradas. Bueno, acá hay un detalle en general. Tenemos los datos informativos. En el recuadro 6 hay 9 líneas nuevas, y ahí en el fondo esto es un detallito de lo que vamos a ver ahora a continuación, en específico de qué es lo que se modificó. Tenemos el anverso, ¿ya? Si se fijan, acá tenemos, ¿verdad? Tenemos la apertura que se hace en sin derecho de devolución, que se contempla ya sea con obligación de restitución o sin obligación de restitución. Tenemos una aclaratoria respecto de los tipos de contribuyentes, debido a que hasta antes teníamos otros regímenes. Hoy día se especifica y se hace la mención al 14 letra A o D número 3, ¿cierto? Y los dividendos provenientes de la misma, del mismo origen, del mismo tipo de sociedades. También, ¿cierto? Como se dijo, hay una adecuación respecto de las letras. Recuerden que acá los regímenes estaban dados por las letras 14C, número 1 y número 2. Hoy día es el 14B para aquellos contribuyentes de rentas presuntas,
o rentas que haya obtenido un contribuyente con origen renta presunta o para estos efectos con contabilidad, ¿cierto? Simplificada o que no determinan, ¿cierto?, su contabilidad de acuerdo a la contabilidad completa. Las rentas asignadas propias o de terceros provenientes del artículo o del régimen sujeto en el artículo 14 de 8, ¿ya? Que también ahí se incorpora. Y ojo que aquí se cambia la palabra fundamental, que para estos efectos se omite la renta atribuida y se contempla el nuevo concepto como renta asignada, ¿ya? Aunque en estricto rigor es lo mismo, ¿no? Pero para estos efectos contemplando el cambio de la norma. Acá tenemos la incorporación ¿cierto? de la línea o recuadro, ¿cierto? Para estos efectos, a informar el 5% para rentas totales que excedan, ¿cierto?, las 310 UTA y que en el fondo reciban créditos con la obligación de restitución. En este caso, si superamos las 310 UTA, vamos a tener una tasa máxima de un 40% y sobre la cual nos va a aplicar una restitución, que va a ser del 35%, con lo cual nuestra tasa efectiva o máxima llegaría al 49,45%, lo cual en el fondo supera el máximo que se debe contemplar. Por eso, para este caso, los contribuyentes reciben este 5% de crédito. Tenemos, para estos efectos, las contribuciones de bienes raíces respecto de arrendamiento, ¿cierto?, de bienes raíces no agrícolas, que tengan personas o que efectúen personas naturales y que se declaren según renta efectiva en base a contrato, ¿ya? El crédito por compras de activo fijo para los socios accionistas del régimen 14 de 8, y también se incorpora el crédito por ingreso diferido por cambio de régimen al artículo 14 de número 8. También hay acá, respecto del impuesto de primera categoría que aplica, hay una adecuación de nombre por los cambios de regímenes, ¿ya? Se incorporó la línea para afectación con impuesto de primera categoría para los contribuyentes del artículo 14G, ¿ya? Se incorpora también la línea para afectar, ¿cierto?, con impuesto único el 25% por distribución desproporcionada. Recuerden que ya lo que habíamos comentado, si es que hay una distribución desproporcionada y esta se afectó, ¿cierto?, con origen a disfrut del origen, se supone que la sociedad fuente de estos retiros remesas desproporcionados o retiros remesas de distribuciones tiene que pagar este impuesto único y es ahí donde se contempla. Artículo 39 transitorio de la ley 21.210. Se incorpora el recuadro para informar el monto de los PPM que sus empresas, ¿cierto?, ponen a disposición de los propietarios en el 14 de 8. También se incorpora el recuadro para informar impuestos por rentas esporádicas o aquellos, ¿cierto?, por enajenación indirecta de sociedades en Chile, que está establecido, ¿cierto?, en el artículo 58 número 3, ¿ya? La incorporación, ¿cierto?, del recuadro para reincorporar retenciones de honorarios practicadas en los meses de enero y febrero. Recuerden que ciertos contribuyentes a honorarios pudieran acceder a estos 10%, o sea, 10, y algo por ciento, 10,75%, que en el fondo ellos pagaron y pudieron en el fondo acceder a esa devolución. Ojo, siempre y cuando no hayan sido reintegradas. ¿A qué se refiere con reintegradas? Pagadas como, ¿cierto?, aquellos contribuyentes que a lo mejor hayan recibido esos dineros, también pudieran haberlos pagado a través del formulario 50, ¿ya?, como en el fondo PPM voluntario. En el caso de que no hayan hecho eso, tienen que aplicar en el fondo lo indicado en esta línea. Tenemos tasa TEX, que para esos efectos es la tasa, ¿cierto?, efectiva de crédito que están contempladas para las rentas que sean originadas de acuerdo a la ley 18.401 del capitalismo popular. Recuerden que esas rentas son exentas de global, pero afectas a adicional, ¿ya? La tasa TEF, que es la tasa efectiva de FUT, ¿cierto?, del registro FUT, al término del ejercicio. Ese es un cambio importante, que ya a lo mejor no va a generar las diferencias que generaba antes, que determinábamos al 1 de enero, ¿cierto? Tenemos los saldos de retiro, remesa y distribución del ejercicio no imputados al registro de renta empresariales, retiros en exceso, son datos informativos, ¿verdad? Saldo de impuesto de primera categoría sin restitución generado entre el 2017 y 2019, para estos efectos, crédito por término de giro.
El 1197, el impuesto de primera categoría, ¿cierto? Que para estos efectos no están sujetos a restitución, que se da claramente en un contribuyente del 14 de 3, o si se incorporaron, ¿cierto?, al 14A. Recuerden que ese crédito no muta, sino que sigue su origen, ¿ya? Y el pago voluntario, ¿cierto?, del impuesto de primera categoría pendiente de deducción en la RLI. Tenemos acá, respecto al recuadro 10, el monto de la depreciación instantánea, ¿cierto?, que es el 100% del valor de adquisición, de acuerdo al artículo 22 transitorio bis, también se incorpora. Al reverso tenemos, ¿cierto?, lo que es la determinación del resultado financiero, que es lo que se hacía un poco antes, y acá tenemos los ajustes que hacemos en la determinación de ese resultado financiero, de acuerdo a lo que indicamos, ¿cierto?, en la DJ 1926. Ojo, 1847 está dado para constituir el resultado financiero y la 1926 está constituida para, ¿cierto?, determinar el resultado tributario. ¿Ya? En el reverso, siguiendo con el reverso, tenemos el recuadro 13, ¿cierto?, que es la determinación del RAI. Ahí está un pequeño detallito en gran medida de cómo determinar el RAI. El sobreprecio, ojo, el sobreprecio, porque recuerden que para estos efectos el sobreprecio, mientras, ¿cierto?, no se enajenan las acciones asociadas a ese sobreprecio, no va a constituir renta, ¿ya? Eso está, ¿cierto?, artículo 17, ¿verdad?, de la Ley de Impuesto a la Renta. En general, ¿verdad?, ojo con la determinación del capital propio tributario, muy importante que hagan los ajustes que corresponda, ya sea en el total de activo o total de pasivo, siempre siguiendo de acuerdo a lo que corresponde a la línea. Si yo en el fondo tengo cuentas de pasivo, no ajustarla dentro del capital efectivo, porque tengo que ajustarla dentro de lo que corresponde al pasivo exigible. Ojo con eso para en el fondo no afectar el monto del capital efectivo. ¿Ya? Recuerden que es una base importante como para poder determinar presunciones de renta, como para poder determinar sanciones. Recuadro número 14, razonabilidad del capital propio tributario, que esto las empresas más grandes, ¿cierto?, vienen determinando ya de ese año. Esta es una forma, ¿cierto?, de contemplar un poco algo que en el fondo era bien utilizado, que muestra un poco el trabajo de auditoría que hay detrás de un contribuyente. Ojo, esta razonabilidad siempre se da, como ya estamos viendo, en el artículo 14, letra A de la Ley de Impuesto a la Renta, y esos son los cambios que estamos viendo a nivel de formulario 22, de ese régimen. Esta razonabilidad no es solicitada, ¿cierto?, en caso de contribuyentes 14 de 3 o 14 de 8. ¿Ya? Solamente caso de 14, letra A de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Ya? Ahí se puede ver, ¿cierto?, todos los ajustes que se hacen. Esta razonabilidad, la idea es que a través de estos ajustes podamos llegar, ¿cierto?, a determinar el capital propio tributario positivo o negativo que tenga una empresa, ¿cierto?, y compararlo con aquel que determinamos ya sea en la DJ 1847 o sobre el método tradicional, que en el fondo es el método del activo o el método del patrimonio que contempla la circular 100. ¿Ya? Acá, a grandes rasgos, también está un poco el detalle del reverso de lo que es el recuadro 15, del registro de rentas empresariales y movimientos del STUT, ¿ya? Y el recuadro número 16, que es el registro SAC, ¿ya? Que para estos efectos determina los créditos que yo vaya controlando, ya sea acumulado hasta el 2016 o a contar del 2017 en adelante. Ojo con los decimales. Siempre apliquen fórmula truncar, ¿cierto?, para no tener problemas con los factores. ¿Ya? Eso es lo que contempla las novedades de lo que es recuadro o recuadros del formulario 22 anverso y reverso. Y ahora, por último, que son estas 2 o 3 láminas que nos quedan. Plazo de presentación de formulario 22 de 2021 y de devolución, ¿ya? Y los problemas observados, como ya les mencioné, respecto de la declaración o de las declaraciones juradas, que en el fondo contemplamos que es la 1947 y 1948. Si la fecha del formulario de presentación, ¿cierto?, es sin pago, en el fondo la fecha que puede contemplar para su declaración en el 1 de abril y desde mayo.
Internet con plazo, perdón, con pago en línea o ya sea con cupón de pago es entre el 8 de abril y 30 de abril indistintamente, ¿ya? Para la devolución, ¿ya? Si se realizó entre 1 de abril y 23 de abril, ojo, para que en el fondo tenemos una página que es muy potente, pero en el fondo para no colapsar, digamos, todos estos días en que hay hartos contribuyentes que necesitan efectuar sus declaraciones, el depósito, ¿cierto?, es el 12 de mayo, o si es cheque o caja, o a través de cheque y caja, que esperamos sea la menor cantidad de contribuyentes que soliciten esta forma, el 28 de mayo en ambos casos. Si la presentación se hace entre el 24 de abril y 29 de abril, la devolución es el 19 de mayo por depósito, o si es entre el 30 de abril y el 10 de mayo, es la devolución el 26 de mayo. Y ojo que para poder efectuar reemplazos de la declaración del formulario 22, se puede realizar hasta el día 27 de abril, considerándose, ¿cierto?, como reemplazo. Ya con posterioridad a esa fecha se van a contemplar como declaraciones rectificatorias y se va a abrir un proceso en una fecha posterior. ¿Ya? Ya, y a continuación son los problemas más recurrentes en la emisión de declaraciones juradas. Esto está hasta el día viernes, ¿ya? Jueves, viernes, porque incluso el viernes se detectaron algunos. Entonces, para que vean que está lo más actualizado posible, ¿ya? Error al presentar la declaración jurada 1948, contribuyentes del régimen general y del régimen ProPyme, 14D3, no estando obligados a presentar la declaración jurada, ¿cierto?, según la resolución exenta, lo envían o tratan de enviar esta declaración jurada. El error lo arroja justamente porque no están obligados a presentarla. Entonces, muchas veces los contribuyentes no se dan cuenta y en el fondo lo realizan y les arroja este error. Así que revise bien la resolución exenta 98. La obligación, ¿cierto?, de presentar es que en el caso, si no hubo retiro, remesa o distribución en el año, las sociedades anónimas y sociedades en comandita por acciones o sociedades por acciones, igual deben presentar la declaración jurada, ¿cierto?, proporcionando en el fondo el resto de la información que se requiera, como es la cantidad de acciones. En ese caso, pero si usted es empresario individual o empresario individual de responsabilidad limitada, no está obligado a presentar esta declaración jurada. Así que si le aparece ese error, revisa primero si usted tiene que efectuar o no esta declaración jurada. Si igualmente quiere presentarla, puede hacerlo a través del formulario en pantalla, ¿ya? Pero no a través, en el fondo, del asistente. Ojo, resolución exenta 36, que amplió el plazo, ¿cierto?, para presentar estas declaraciones juradas indistintamente hasta mañana, ¿ya? Para que lo tengan en consideración, aunque esto fue Vox Populi, ¿cierto?, durante la semana pasada, así que yo creo que ya están enterados de eso. Error 500, al intentar enviar la DJ 1948 o 1947 también se dio, se ha indicado que corresponde a un error de autenticación y que la solución se da volviendo a ingresar. La otra forma para solucionar este error es ingresando a través de la opción Nueva información para el envío de la declaración jurada 1948. Así que para que lo intenten de esa forma y poder solucionar este problema. Propuesta de capital propio tributario simplificado se hace en todos los contribuyentes acogidos al régimen ProPyme transparente. Esto también se dio harto. Esto parte de la base de que, ¿cierto?, los contribuyentes que estén acogidos al D8, ¿cierto?, 14D8, con ingresos que excedan los 50.000 UF, van a determinar un capital propio tributario simplificado. Sin embargo, el asistente como que obliga a llenar todos los datos, ¿cierto?, para la confección de este capital simplificado. Lo recomendable es que lo hagan. ¿Por qué? Porque independientemente que no estén obligados, ¿cierto?, que tengan claridad de que este dato no va a ser informado a las municipalidades en el caso de que no superen las 50.000 UF. Esto es más que nada para completar los datos en el formulario 22. Ahora, lo recomendable es eso, ¿ya? Pero tengan claro de que el asistente les va a aparecer en ambos casos y van a encontrar extraño para aquellos que no superen las 50.000 UF, que igual les va a aparecer este asistente, ¿ya? Cambios de nombre en la razón social de contribuyente, pero manteniendo el RUC correcto al momento de declarar la DJ. Es un error de sistema que ya fue solucionado, que les aparecía con otro nombre, ¿ya? Eso es un error de sistema que ya se abordó. Al consultar la información declarada en la DJ 1948 se visualizan celdas corridas hacia la izquierda informándose, por ejemplo, de los retiros en la cantidad de acciones. También eso fue un error de sistema,
pedimos las disculpas del caso durante mientras ocurrió este error. Justamente lo ideal es que si ustedes tienen a lo mejor la llegada con algún fiscalizador o alguien que esté verificando alguna fiscalización en curso, informen lo más rápido posible estos problemas, informen los pantallazos, los root que corresponden, para poder en el fondo ofrecer una solución lo más rápido posible para su necesidad. Tenemos clarísimo de que las declaraciones ustedes quieren enviarlas lo antes posible, y justamente si se presentan estos errores complejizan un poco el proceso, y pedimos las disculpas del caso. Problemas al enviar la DJ 1947 se da porque contribuyentes sin base imponible de primera categoría o con pérdida tributaria intentan enviar la DJ, siendo que en esta situación no deben hacerlo, un poco parecido a lo que habíamos hablado en el primer caso. Errores de los montos de los egresos al completar el asistente, ¿cierto? En relación a su registro de compras, en este caso, es un error de sistema que ya fue solucionado. Muchas veces aparecía un monto exorbitante o un monto que no tenía sentido. Esto es un error de sistema que ya fue abordado. Otro, al intentar rectificar DJ 1926 de años anteriores, no figura la DJ que fue declarada, y en muchos casos se contempla como una declaración nueva, siendo que ya el contribuyente a lo mejor ustedes ya declararon esto, y se contempla como una declaración nueva y en el fondo les aplican multas o sanciones en este caso. La solución más rápida para poder contemplar esto es que para efectuar la búsqueda de la DJ enviada se debe acceder a la opción de otras declaraciones, seleccionar la opción otras declaraciones juradas de renta y buscar la declaración jurada que falta y poder agregarla. ¿Ya? Ahí les aparece aquella que fue declarada, y con posterioridad a ello, cuando ya esté agregada, suban la rectificatoria que quieren realizar. Problemas en incluir la pérdida tributaria de ejercicio anterior en la DJ 1947 es un error de sistema que ya fue solucionado. ¿Ya? Al ingresar a la sesión, el sistema no muestra la DJ que estoy obligado a declarar, y le muestra otras, por ejemplo. Lo más rápido para poder solucionar ese error es que eliminen aquellas que no corresponden, y ustedes abajito, en esa misma sección, puedan agregar aquellas declaraciones que ustedes sí tienen que completar. ¿Ya? Monto de arriendo declarado según DJ 1835 no se traspasan al asistente para confeccionar la base imponible del impuesto de primera categoría, en el caso del régimen ProPyme general o del régimen ProPyme transparente. Lo único más recomendable es ingresar a mano el monto pagado por arriendo, ya que la propuesta se hace en la medida de que se trata de una persona natural y el bien sea distinto, ¿cierto?, al uso habitacional. ¿Ya? Así que si ustedes se encuentran o son sociedades de personas jurídicas, ¿cierto?, y se encuentran realizando esta declaración, lo más recomendable y rápido es que puedan hacerlo manualmente. ¿Ya? El asistente de ProPyme transparente, al incorporar los ingresos, y en el asistente ProPyme aparece el error 503. Un error de sistema que también ya fue solucionado o abordado, o esperamos, ¿cierto?, que haya sido completamente abordado, porque justamente hay algunos contribuyentes que realmente les puede aparecer o les puede seguir apareciendo. En el caso por favor, le pedimos, de alguna manera pueden seguir reportándolo, aunque ya está en conocimiento de la Subdirección de Informática y también de la Subdirección de Fiscalización. Asistente de enajenación de bienes raíces no figura para la renta de la T 2021, aparece para rentas de años anteriores. En este caso, ya se abordó también en un error de sistema que fue solucionado. El segundo retiro del 10%, si lo percibieron en enero del 2021, se estaba considerando como renta afecta en el AT 2021, siendo que debería haber sido en el AT 2022. Ojo, acá nosotros nos guiamos por la información que contempla la FP en su declaración, ¿cierto? Por lo tanto, los llamamos a quienes, mientras ocurra esa situación, que verifiquen la información de sus agentes retenedores, ¿cierto? En este caso la FP, para ver que el monto informado sea el correcto, ¿ya? Porque en ese caso ahí no podemos hacer mucho más que guiarnos por esa información. Si hay un error o hay un cambio, por favor, junten los respaldos que correspondan para hacer las modificaciones pertinentes en sus declaraciones personales. En la DJ 1947 se asigna erróneamente el PPM a los propietarios del 14 de 8 y no permite digitar el valor del retiro de un socio cuando hay más de uno. Es un error de sistema que también ya fue solucionado. Eso.
Me extendí un poquito del plazo, creo que unos 10 minutos, más o menos. Pido las disculpas del caso y espero haya sido de provecho esto. Y cualquier cosa, estoy abierto a las preguntas que necesiten poder aclarar. Muchas gracias. Gracias, Cristian, por tu excelente presentación. ¿Ya? Quería preguntarte algunas preguntas que están aquí en el chat. Voy a leer rápidamente en consulta. Dice también, ¿se ampliará el plazo para presentación y pago de esta operación renta? Yo creo que es una pregunta que ya que no tiene, no sé. No hay nada dicho y nada confirmado hasta el momento. Difícil responder a esa pregunta porque son tiempos que uno, la verdad que no maneja. Sé que hay peticiones de varios lados, pero en general no es algo que determinemos nosotros. Es algo que en el fondo determina la Dirección Nacional, específicamente nuestro director. Difícil responder eso. Dice, bueno, muchas gracias por tu presentación, muchos alumnos. Dicen si la presentación se compartirá, va a quedar Claro, de compartirla. eso queda a disposición de la cámara, no hay problema. Dice, hay una pregunta, ¿qué sucede con error informático en la declaración 1947, régimen PROPYME transparente, artículo 14.8, pero tenía primer vencimiento el miércoles 31 de marzo del 2021? Claro, se supone que automáticamente debió, de hecho, fue como un poco extraoficial, pero salió la noticia, porque esto se comunicó a través del director, ¿cierto?, con el Colegio de Contadores, como salió una noticia el día miércoles o jueves, pero que ya incluso en sus presentaciones ya aparecía la fecha nueva a declarar, antes incluso de que esto se hiciera oficial. Por lo tanto, esto debiese modificarse ya, o debiese estar listo respecto de la fecha que corresponde presentar. Que no quepa duda de que esto ya está regulado, así que la obligación para presentar esto siempre va a ser hasta el día de mañana, 6 de abril 2021. Otra pregunta también relacionada con los terrenos. Dice que las 14 de 8, que la he preguntado por otro medio, las 14 de 8 efectivamente pueden castigar los activos fijos, que efectivamente estén pagados. Pero ¿qué pasa con los terrenos cuando el giro es una inmobiliaria y que se dedica a la compra y venta de bienes raíces? Que solamente como inmobiliaria, como existencia, en otras palabras, no construye, no hace nada. Exactamente. Buena pregunta. Según mi opinión personal, como se trata de una empresa que cambia su categoría desde activo fijo de existencia, no debiese esperar la fecha, ¿cierto?, en que enajene, ¿verdad? Porque sabemos que los terrenos siempre se llevan a gasto en la medida que se enajenen, ¿verdad? Ahí vamos a reconocer, ¿cierto?, su utilidad y también su costo. Y vamos a reconocer el mayor valor que corresponde. Un poco lo que se hacía en el 14 ter, letra A en general. Pero si estamos hablando de existencia, yo creo que en el fondo debería llevarse a gasto en el momento de su adquisición. Estamos cambiando en el fondo el giro que realiza la sociedad. Yo creo que se basa en base a eso. Esas son todas las preguntas, Cristian. No hay muchas preguntas, pero están todos dándote mucho las gracias por la presentación muy clara, precisa, muy clarito. Gracias por la presentación. Yo creo que todos están muy contentos con tu presentación y te agradezco a nombre de la Cámara tu presentación y ojalá que nos siga ayudando con cualquier tema que sea relevante. Bienvenido sea, están abiertas las puertas, Cristian. Muy amable, muchas gracias para todos los que estuvieron conectados. Agradezco enormemente la atención. Sé que es un tema complejo, sé que es un tema difícil, justamente porque primero estamos en una situación de pandemia, estamos en una situación de reforma que complica más las cosas, pero sin duda, como servicio estamos tratando de poder apoyar en lo más cosas posible, como por ejemplo esta charla o todas las charlas que el servicio ha realizado en forma gratuita para poder en el fondo dar más información y más claridad o intentar dar más claridad de estos regímenes. Así que les agradezco la atención y esperamos en el fondo que este proceso que se nos viene, que estamos en curso de hecho, sea lo más tranquilo posible y se puedan cumplir todos los objetivos de cada uno y de cada de todos ustedes. Muchas gracias por su atención y estamos para servirles. Gracias, Cristian. Muchas gracias a todos. Bueno, con esto damos por finiquitada la presentación y nos esperemos juntar en una nueva versión o cualquier otro tema que sea relevante.